Buenas noches a todos, ¿cómo están? Yo soy el doctor Osvaldo Torres, estamos aquí junto con la doctora Alicia Areiro para hablar de un tema bastante interesante, a veces poco conocido, pero que es importante traerlo a colación y discutir, que es la retinopatía del prematuro. Buenas noches, Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches, Osvaldo, un gusto estar acá, un gusto compartir sobre este tema que es tan determinante para el futuro de nuestros niños, ¿verdad? Porque ahora, después del COVID, yo suelo comparar los sentidos del cuerpo humano. Nosotros podemos de repente no oler, pero otra cosa es tener problemas de visión. Entonces es muy importante que podamos mencionar y aprender un poco más sobre este tema. Perfecto, Alicia. Vamos a recordar o definir un poquito la enfermedad que vamos a traer a colación el día de hoy. Sabemos que la retinopatía del prematuro, Alicia, es una enfermedad de la retina, como su nombre lo dice, retinopatía, enfermedad de la retina, que involucra a los recién nacidos prematuros. Es una enfermedad vitroproliferativa, es decir, una enfermedad que produce vasos sanguíneos o venas anormales en la retina y que tiene una potencialidad de llevar a la ceguera si es que no se detecta a tiempo y no se trata a tiempo. Y como estamos hablando de una enfermedad que aparece en recién nacidos, tenemos que ir a buscarla, no es que el recién nacido va a avisarnos que está ante esa enfermedad. Entonces, lo que quiero consultarte, Alicia, ¿cómo ves en nuestro país la epidemiología, la frecuencia de esta enfermedad? Bueno, tenemos que empezar a hacer el cálculo aproximado partiendo de la cantidad de recién nacidos que hay habitualmente en nuestro país. La tasa de natalidad del Paraguay aproximadamente es de 110 recién nacidos, ¿verdad? Por año. Y de estos, el 8% aproximadamente son prematuros, o sea, numéricamente 9.000 al año, ¿verdad? De estos, a su vez, los que tienen riesgo de desarrollar algún tipo de problema neurosensorial, o sea, neurológico o de algunos de los sentidos, son aproximadamente el tercio, o sea, 3.000. De estos 3.000, a su vez, se calcula que tienen algún grado de afectación severa en el ojo, el 5%. O sea, estamos hablando más o menos de entre 100 a 150 niños que pueden ser ciegos. Y en este punto, recordar y mencionar que esta ceguera, sin embargo, puede ser evitable, ¿verdad? La retinopatía del prematuro puede producir ceguera irreversible, es decir, si llegara el niño a quedar ciego, esto ya no podemos ofrecer cirugía o alguna gota o alguna lente que sea curativa, sino que si llegara a ese punto no hay vuelta atrás. Sin embargo, es evitable si es que se hacen los controles que deben hacerse, ¿verdad? Sobre el punto, Alicia, mencionando entonces lo que dijiste, no son niños que nacen ciegos, sino que son niños que se quedan ciegos en los primeros meses de vida, ¿verdad? Así es, o sea, esto está pasando más el día de hoy, en el que la tecnología permite lograr la sobrevida de estos bebés que nacen muy prematuros. Nosotros aquí en Paraguay tenemos terapias que permiten que un bebé que haya nacido de 27, 28 semanas y 900, 800 gramos pueda vivir. O sea, la tecnología permite que el niño viva. Todos deseamos eso de nuestro hijo, ¿verdad? O sea, que por más prematuro que sea, lo logramos, pero pueden quedar con demasiadas secuelas. Y de estas secuelas, la retinopatía del prematuro, por ejemplo, se puede evitar en casi el 100% de los casos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo es posible que esta enfermedad suceda en el ojo? ¿Y será que a todos los bebés prematuros les pasa en el ojo esto, Osvaldo? Bueno, como primera medida tenemos que saber que en realidad, como el nombre de la enfermedad dice, la retinopatía del prematuro ocurre, Alicia, debido a que la retina es el último tejido en terminar de vascularizarse dentro del ojo.
Es decir, la vascularización de la retina empieza entre la semana 14 a 16 en adelante, pero culmina recién entre la semana 40 a 42. Es decir, en casi la mayoría de los casos la vascularización de la retina termina ya posterior al nacimiento. ¿Cuál es el estímulo para esa vascularización? Y es la hipoxia, es decir, una concentración de oxígeno menor a lo que es el aire ambiental, ¿sí? Vascularización, Osval, es el hecho de que la retina llega a tener sus vasos sanguíneos, ¿verdad? Como venas y arterias. Así mismo. Entonces se produce del centro para la periferia, eso se va produciendo de a poquito. Y como dijimos, el estímulo para que eso cada día vaya creciendo como la raíz de un árbol es la hipoxia. ¿Qué es lo que sucede en un niño prematuro? Y principalmente si nació antes de las 34 semanas o con un peso bajo, menor o igual a 1750 gramos, se da de que el estímulo principal a vascularización, que es la hipoxia, se frena. Es decir, un niño que nace en la semana 30, en la semana 32, nace hipóxico, nace con condiciones, con un Apgar bajo, un niño que requiere oxígeno, y nuestro estímulo principal, que era la hipoxia, se frena, por lo tanto la vascularización se frena. Bueno, ¿qué es lo que sucede después? Sucede que la retina, las áreas de la retina que todavía no tienen venas, obviamente no se van a quedar de brazos cruzados. Empiezan a producir algunas hormonas, unos factores de crecimiento que van a llamar a más venas. Y ese estímulo, ese factor de crecimiento es el factor de crecimiento endotelio vascular, el famoso VEGF. Y ese factor de crecimiento, cuando se produce de manera exagerada, con una concentración muy alta y de manera muy pronta, le estimula a la retina a producir vasos sanguíneos de mala calidad. Es decir, son vasos sanguíneos que se producen muy rápido, no tienen tiempo de producir la capa media, que es la capa muscular, la capa más fuerte de una vena. Son frágiles. Así mismo, entonces se rompen fácilmente, sangran y luego se terminan convirtiendo en tractos fibrosos que pueden desprender la retina, Alicia. Yeah. Alicia, explicando un poquito esto, tenemos un tiempo para detectar, ya sabemos que esto no se produjo de la noche a la mañana. Sí. Tenemos un periodo de ventana entre que el niño nace, se interrumpe el desarrollo de vascularización y aparece la enfermedad. Sí. Si al niño le controlamos al día 0 de vida, probablemente solamente encontremos una retina inmadura, pero sin signos de la enfermedad, ¿sí? Alicia, ¿en qué niño tenemos que sospechar más la posibilidad de que desarrolle esa enfermedad? Y en el caso de que no tenga, ¿cómo y cuándo tenemos que hacerle los controles? Bueno, entonces ahí empezamos nosotros a hablar de los criterios para poder decir, este niño necesita ser evaluado para buscar retinopatía del prematuro. Existen criterios internacionales, pero también existen pequeñas variaciones que se consideran en cada país de acuerdo también al sistema de salud que tiene ese país y al acceso a los profesionales que pueden efectivamente realizar este estudio. Entonces, porque este es un estudio que es realizado por oftalmología, ¿verdad? Entonces, generalmente se dice que niños menores, en este momento, niños menores de 34 semanas o de 1750 gramos o menos de peso al nacer, son niños que deben recibir la evaluación en búsqueda de esta enfermedad. El momento de realizar esto es generalmente a las 4 semanas de haber nacido, el primer control, o según criterio pediátrico. A veces también no son solamente estos dos criterios, existen otros. Por ejemplo, nació un niño tal vez un poco mayor de 34 semanas, 36 o 37, pero nació con graves problemas de salud y requirió cirugías, requirió algún tipo de tratamiento como transfusiones o mucha cantidad de antibióticos. O sea que hay varios criterios que igual, independientemente al peso y a la edad gestacional de este bebé cuando nació, que lo hacen también un niño que debe recibir evaluación. Una de las cosas más importantes también aquí recordar es de que el primer control
debe realizarse antes del alta, idealmente, antes de que el bebé se vaya a su casa, porque si bien los pediatras a cargo de las terapias neonatales suelen escribir si el niño va de alta antes del control oftalmológico, suelen escribir en el cuadernito control por oftalmología en tal fecha, muchas veces estos pacientes se pierden por varios factores, porque viven lejos o porque tal vez no entendieron bien lo que tienen que hacer. Entonces, idealmente el primer control debe ser antes del alta. Alicia, una cosa que suelo escuchar y de repente encuentro y realmente preocupa es que los padres a veces piensan que su hijo es muy chico y dicen, bueno, mi hijo es muy chico, voy a esperar los 6 meses. Eso, Alicia, quiero consultarte qué opinión te merece eso. Bueno, la retinopatía del prematuro se desarrolla ahí, en el momento en que el bebé es muy pequeño y no produce ojo rojo, no produce dolor. Los bebés que son muy pequeños normalmente luego no fijan bien la mirada. A lo que voy es, no hay manera de detectar que la familia pueda darse cuenta que el niño está desarrollando un grave problema en el ojo, y no. El primer control del niño debe ser o antes de que salga del hospital, si estuvo internado, o aproximadamente a las 4 semanas de haber nacido, si fue prematuro. Entonces, ¿cómo se realiza el control? Esta también es una pregunta, porque la gente dice, ¿cómo se le ve el ojo a un bebé? ¿Cómo se le puede evaluar y saber qué es lo que está bien, ¿verdad? Bueno, se procede a la colocación de gotas en el ojo que sirven para que la pupila, que es la parte central, nosotros en el ojo tenemos la parte blanca que se llama esclera, la parte de color redonda se llama iris, y en el centro de iris otra vez hay una pelotita negra, esa es la pupila, también conocida como la niña por la gente mucho mayor. Y a través de la pupila es que nosotros podemos entrar a mirar el interior del ojo, porque la pupila es un pequeño agujero en el iris. Entonces, ¿qué hace la gota? Se coloca la gota, se espera que actúe aproximadamente 30 a 45 minutos y la pupila se abre, ¿verdad? Cuando la pupila está abierta le llamamos pupila dilatada, esa es la dilatación de pupilas. Y miramos con una luz y con una lupa el interior del ojo del bebé, y ahí nosotros accedemos a ver la retina y cómo están los vasos sanguíneos, o sea que cómo se está desarrollando esa vascularización, ¿verdad? Es posible que nosotros encontremos que está la retina sin vasos sanguíneos y una retina que ya tiene algunos de ellos, ¿verdad? Entonces nosotros le llamamos, aquí hay solamente una retina inmadura, todavía no llegaron los vasos. Pero ese bebé tiene que volver a ser controlado. Nosotros tenemos que controlar que los vasos sanguíneos de la retina completen su camino y lleguen hasta los últimos rincones de la retina para que no haya ninguna zona de retina sin su alimento, que es la sangre que le trae el oxígeno y que le trae los otros nutrientes que necesita cualquier parte del cuerpo para ser sano, ¿verdad? Entonces, también puede suceder que nosotros encontremos que se está desarrollando la retinopatía del prematuro. Bueno, en este momento nosotros tenemos que clasificar esta retinopatía del prematuro, porque puede ser de que esté apenas empezando, tiene 5 estadios, ¿verdad? O estadios, de los cuales los 3 primeros generalmente no requieren tratamiento, porque bajo controles todo el tiempo nosotros podemos ver que tranquilamente después los vasos sanguíneos que son normales empiezan a seguir su camino normal. Es como que se tranca un poco, desarrollan algo de retinopatía del prematuro, pero no llegan a requerir tratamiento. Sin embargo, puede que encontremos signos en el ojito del bebé de que nos van a hablar de que esta retinopatía puede ser grave. Y son cosas que se observan solamente de esa manera, con una pupila dilatada, y que indican que este bebé requiere tratamiento o solamente requiere controles, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, Osvaldo, nosotros tenemos un niño que sí decimos, esto está feo, necesita tratamiento,
¿cuáles son los tratamientos que van a necesitar o que podemos ofrecerle a estos niños? Bueno, Alicia, así como dijiste, no todos los niños van a requerir tratamiento porque los estadios iniciales generalmente suelen regresar espontáneamente sin requerir tratamiento, ¿verdad? Sin embargo, aquellos niños que ya están llegando al estadio 3 en adelante, con ciertos criterios, ciertos signos que maneja el oftalmólogo de que ese niño va a ir progresando, entonces tienen actualmente dos opciones. Una de ellas es la inyección de ciertas sustancias que son antiangiogénicas, es decir, frenan la producción de nuevas venas anormales, y uno de ellos es la sustancia conocida como bevacizumab, que lo que hace es colapsarle a los vasos, a los neovasos, a los vasos sanguíneos anormales, y con eso nos da tiempo para que los vasos que son normales puedan volver a tomar las riendas de la vascularización de la retina. Básicamente lo que nos da es tiempo para que el niño gane peso, para que el niño pueda superar sus patologías, y a medida que el niño va ganando peso, la vascularización se da normalmente de nuevo. Ahora, obviamente si esto sigue progresando, el tratamiento, el gold estándar del tratamiento es la fotocoagulación con láser. Es el tratamiento con láser que justamente lo que hace es eliminar la zona periférica de la retina, que es la que está produciendo este factor de crecimiento endotelio vascular que dijimos que es el generador de estos vasos anormales. Con eso lo que se hace es evitar que se produzcan nuevos factores de crecimiento, y eso lo que hace definitivamente es salvar la parte central de la retina, la parte principal, que es la parte que vemos, a expensas de eliminar un poco de campo visual del niño, pero salvando la vista del niño de manera definitiva. Alicia, hablamos de tratamiento. Ahora, mi consulta es: un niño que desarrolló la enfermedad, fue tratado, ¿cuándo va a tener su alta oftalmológica? ¿Es lo mismo hablar del alta oftalmológica que del alta hospitalaria? Contanos un poquito de eso, Alicia, y ¿qué cosas puede presentar el niño luego de la retinopatía al prematuro? Claro, y antes de seguir un poquitito con eso, me gustaría hacer una corrección a un punto anterior en donde yo hablaba de la tasa de natalidad anual. En el Paraguay son 110.000 recién nacidos vivos al año. Bueno, es diferente el alta hospitalaria del alta oftalmológica, ¿verdad? O sea que el niño puede poder salir del hospital porque ya puede respirar por sus propios medios o con ciertas ayudas, pero bueno, ya se lo puede manejar en la casa, ¿verdad? Eso no quiere decir de que todos los controles, y principalmente hablando sobre lo que nos compete a nosotros, el ojo, ya no se deban hacer, ¿verdad? Incluso si el bebé no pudo recibir una evaluación oftalmológica estando internado, hay que llevarle dentro de lo que sería las 4 semanas de nacido. 4 semanas es más o menos un mes de nacido, al control oftalmológico en alguna institución que tenga oftalmopediatría o retina para que el niño pueda ser evaluado. Independientemente a que el niño haya requerido o no tratamiento, haya tenido o no ROP, igual o ROP o retinopatía del prematuro, igual el control oftalmológico es largo, porque no es solamente la retinopatía del prematuro lo que puede tener un bebé que nació prematuro, ¿verdad? Así tenga o no tenga, un niño prematuro tiene más riesgo de tener, por ejemplo, miopía o algún otro problema que requiera lentes, desvíos o estrabismos, o sea, el ojo no bien posicionado, metido para adentro o metido para afuera, o sea, que las posiciones de los ojos no sean rectas, también cataratas. Entonces, si nuestro bebé no tuvo retinopatía del prematuro, o si la tuvo y fue tratada, debe seguir los controles. Y los controles posteriores son un poco variables de acuerdo al criterio del oftalmólogo que le vio a este niño. O sea que si yo tuve
un bebé que no tuvo retinopatía del prematuro, que yo veo todos los criterios que se evalúan en el ojo y le veo normal, yo puedo citarle en 6 meses para su siguiente control. Sin embargo, si es un niño que ya tiene miopía, porque la miopía se puede tener desde muy pequeño y necesitar anteojos desde muy pequeño, entonces puede ser que yo decida evaluarlo otra vez a este niño en 3 meses, por ejemplo, ¿verdad? Lo que es importante recordar es que el ojo, no por el hecho de que no produzca dolor o no produzca algún síntoma visible, necesariamente está sano. Entonces, la familia puede no notar que el niño tiene un problema porque se ve una criatura que camina, que interactúa, que habla, ¿verdad? A medida que va creciendo, pero podría este niño tener un problema en un solo ojo y tener un ojo completamente sano con el cual se va a ver normal este niño, o puede tener problemas leves en ambos ojos y podemos no detectar. ¿Cómo un niño va a decir no veo bien? Un niño de 1 año o un niño de 2. Entonces no está bien pensar de que el control oftalmológico se realiza recién cuando es evidente, cuando le dice la profesora a la mamá que no copia, o cuando el niño choca o se cae, ¿verdad? Entonces, volviendo un poquitito a lo que es nuestro tema, al niño prematuro, los controles son un poco variables de acuerdo a lo que tenga el niño, pero este primer control, el fundamental del prematuro, es el que es antes del alta o dentro de las 4 semanas de haber nacido, si no se lo pudo hacer estando internado. Perfecto. Alicia, sobre el punto, encontramos que los niños que tuvieron retinopatía al prematuro y fueron tratados con láser tienen una tendencia mayor a tener un crecimiento exagerado del ojo, es decir, a producir miopía, así como mencionaste. El problema de la miopía muchas veces, como bien dijiste, es que cuando es de grado bajo aún es todavía asintomática, es decir, los padres muchas veces pueden no ver síntomas en el niño y al momento de ver síntomas generalmente ya tener un grado alto. Generalmente de repente nos asusta que encontramos, o a los padres les asusta, les sorprende que el niño en su primer control presenta ya una miopía de 3, 4 y muchas veces es porque el desarrollo es asintomático en sus fases iniciales, ¿verdad? Así es, o sea, la retinopatía del prematuro es uno de los factores de riesgo a desarrollar esta otra pandemia que tenemos hoy en día, que es la miopía, ¿verdad? Otro de los factores de riesgo es la genética, ¿verdad? O sea que yo puedo tener familiares con miopía, bueno, ese niño tiene más riesgo de ser miope que un niño sin familiares con miopía, pero también está una cuestión actual que son las pantallas de visión cercana. Y hablo de esto en este momento porque estamos viendo niños que todavía no cumplieron 1 año, que están usando como entretenimiento un celular, una tablet, pantallas de visión cercana en general. Entonces, el ojo del ser humano fue evolucionando a lo largo de la historia para que nosotros podamos ver bien de lejos, recordando que el hombre prehistórico necesitaba huir, explorar, cazar. Entonces nuestro ojo está entrenado para ver de lejos. El estilo de vida que estamos teniendo hoy en día es todo visión cercana, ¿verdad? Entonces, literalmente es como que el ojo se olvida de ver de lejos, y esa es la miopía, lo que la gente dice. ¿Qué es la miopía? Eso de que no ves bien de lejos, sí, esa es la miopía. Entonces, como consejo de salud ocular para todos los niños en general, por supuesto también a los prematuros, es no utilizar las pantallas de visión cercana como entretenimiento, nada hasta los 2 años, por lo menos, ¿verdad? Posterior a eso, no hay un tiempo, no es que yo puedo decir estoy tranquila y segura si es solamente 1 hora, es lo menos posible. Tenemos que volver a entretenernos como lo hicimos nosotros, los treintañeros, ¿verdad? Que crecimos nosotros en una época sin celulares, nuestros padres nos hicieron crecer igual, entonces tenemos que volver a eso. Entonces, como consejo de salud ocular y hablando sobre la miopía,
nosotros podemos no notar que este niño está empezando una miopía, y cuando la maestra se dio cuenta o la familia se da cuenta que el niño entrecierra el ojo para ver o se acerca demasiado a la tela o al cuaderno, ya podemos estar frente a un niño que necesita una lente muy gruesa o que está viendo muy mal. Así es, Osvaldo. Perfecto, Alicia. Y recalcar también algo muy importante que nos estamos olvidando de mencionar, y a veces a nosotros mismos en nuestra familia se nos pasa. Muchas veces vivimos en la ciudad. Vivir en la ciudad sabemos que es diferente de vivir en el campo. No todos contamos con un espacio al aire libre en nuestras casas. No todos tenemos un parque cerca. Muchas veces nuestros parques no están en condiciones para visitarlos. Pero fomentar las actividades al aire libre. 2 horas, esto es algo más que comprobado, que con 2 horas de actividad al aire libre, la producción de ciertas hormonas como la dopamina, que ayudan a que el crecimiento del ojo sea lento y controlado, normal, se produzcan efectivamente, para que el crecimiento no sea un crecimiento desproporcional con dentro del ojo. Entonces, recordar un poquito 2 horitas de aire libre, sumado a lo que mencionaste, que es no excedernos del uso de pantallas de edición cercana, principalmente. Alicia. Así es. Nos van a ayudar mucho a que el desarrollo visual sea normal. Sí, y esto es algo que a veces pensamos que es un plagueo de los padres que no tiene fundamento, pero no. O sea, el contacto con el sol es algo que es una medida de salud ocular. No es solamente el hecho de evitar el uso de las pantallas y que por eso le saca el sol, sino que es un factor comprobado, como dijiste, Osvaldo, que evita el crecimiento anormal del ojo y permite que nuestros niños gocen de buena salud visual, ¿verdad? Perfecto, Alicia. Alicia, una última consulta con respecto a retinopatía al prematuro. ¿Contamos en el país con servicios de telemedicina al respecto? Sí, existen instituciones que cuentan con el servicio de telemedicina, o sea que van a los hospitales un equipo de personas entrenadas con un aparato que se llama RedCam, ¿verdad? O sea que es una cámara de la retina. Saca fotos de la retina, y esto ocurre aquí en Central y también en algunos hospitales del interior. Se va el personal, saca fotos de la retina, pero esta retina es evaluada por un retinólogo o por un oftalmopediatra que mira las fotos y dice, bueno, este niño en este momento no tiene una urgencia. Sí, eso no elimina la necesidad del control oftalmológico con el oftalmólogo. No es solo eso y ya, pero por lo menos nos puede encontrar niños que son urgentes, ¿verdad? Entonces vemos una foto anormal, a ese niño se lo evalúa dentro de las 48 horas de ese examen, ¿verdad? Porque no necesariamente la retinopatía del prematuro va a pasar por estos 5 estadios que dijimos. A veces está en el 1, todo tranqui, y de repente se le evalúa a la semana y se ve que avanzó demasiado. O sea, por eso es importante recalcar todo el tiempo que los controles no tienen un momento exacto. Depende de la evaluación del niño y de las condiciones de salud de este niño. Perfecto, Alicia. Entonces, como consejo final y recapitulando un poquito, mucho ojo, escuchar siempre al pediatra al momento de los consejos. El pediatra siempre les aconseja a sus pacientes prematuritos sus controles oftalmológicos. Recordar que los controles oftalmológicos en todo niño debe ser en los primeros meses de vida, pero principalmente en los niños prematuros, por todo lo que hablamos el día de hoy. Recordar que en el caso de que el niño cumpla esos criterios que mencionamos, que haya nacido con un peso muy bajo al nacer, una edad gestacional muy baja, 34 semanas y 1700 gramos son los criterios ahora mismo. Así mismo. Entonces, recordar que esos pacientes deben tener su control al mes de vida y posteriormente cada 15 días hasta llegar a la vascularización completa, que aproximadamente sea entre la semana 40 y 42 de edad corregida. Y posteriormente, una vez que el niño, como gracias a Dios en la mayoría de los casos
el niño completa la vascularización normalmente sin desarrollar la enfermedad. Luego ya el retinólogo o el oftalmólogo le va a dar el alta al paciente y a partir de ahí su siguiente control a los 6 meses de vida ya con el oftalmopediatra para los seguimientos de posibles patologías que pudieran aparecer en los niños prematuros. Sabemos que prácticamente todas las patologías oftalmopediátricas son un poco más frecuentes en los prematuros que en los niños no prematuros y pueden aparecer a partir de ese momento, ¿verdad? Entonces ir controlando, ya si vemos que el niño es totalmente sano a nivel ocular, entonces ir controlándole cada 6 meses hasta los 2 años de vida aproximadamente y luego ya una vez al año. Muy bien, Alicia, te agradezco muchísimo tu aporte el día de hoy. Entonces esperamos encontrarnos próximamente en un nuevo contacto. Gracias, Osval, y buenas noches a todos los que nos estuvieron mirando. Ojalá podamos con esto hacer conocer un poco más sobre la retinopatía del prematuro, y si los que nos miran tienen algún conocido, algún amigo con un hijo prematuro, no se olviden de comentar esto entre todos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, hasta luego.